por estar en Cristo? ¿Qué beneficio tengo? Mucho beneficio. El que no está en Cristo debe de saber que no está en Cristo, y el que está en Cristo debe de saber que está en Cristo, y el que está en Cristo debe de disfrutar de los beneficios que Cristo nos da. Y el que no está en Cristo, pues no sabe de lo que se está perdiendo. No sabe en realidad de lo que se pierde. Y eso es lo que yo quiero llamar la atención ahora. Si tú estás en Cristo, quiero dejarte saber tantos beneficios que hay de estar en Cristo. Y si tú no estás en Cristo, debes de darte cuenta que no estás en Cristo y te estás perdiendo de estos beneficios que voy a estar mencionando. Ahora, ¿cómo podemos saber si estoy en Cristo? Bueno, vamos a ver a través de la palabra de Dios. ¿Y cómo puedo saber que no estoy en Cristo? Quiero pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos esté hablando a cada uno de nosotros. A los que estamos en Cristo, que el Espíritu Santo nos confirme en nuestro corazón. Que Él nos confirme que nosotros somos hijos de Dios. Y el que no está en Cristo, que le haga saber, tú no estás en Cristo. Tú no me amas. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo no estaba en Cristo, yo sentía que yo no amaba. Pero ahora tengo la seguridad que estoy en Cristo. Y es que así debe de ser, hermanos. Si nos reunimos en una iglesia es para que lleguemos a estar en Cristo. Estemos en Cristo. Que no sabemos cuándo Cristo regresa por su iglesia, y si Él regresa por su iglesia hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Cristo viene y en un momento y abrir, en un momento, en un cerrar y abrir de ojos, Él nos llama y nos vamos. Nos desaparecemos de este planeta Tierra y vamos a encontrarnos con el Señor Jesucristo en las nubes, como Él dice en su. Abran sus Biblias, hermanos, por favor. Voy a estar haciendo un repaso de algunos pasajes porque quiero que examinemos esta situación del beneficio que tenemos por estar en Jesucristo. Ahí en Romanos capítulo 8. La semana antepasada estuvimos viendo ahí en Romanos 8 y la semana pasada estuvimos analizando en el capítulo 5 de Romanos también. Pero ahora quiero hacer un repaso de algunos pasajes y luego vamos a examinar el libro, la epístola a los Gálatas. Y todas fueron escritas por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Tenemos 13 maravillosas epístolas en el Nuevo Testamento escritas por el apóstol Pablo y gracias a Dios pues estuvimos viendo hoy en la escuela dominical acerca de él y es algo maravilloso, hermanos. Ahorita en nuestros días, bueno, siempre ha habido, siempre ha existido, que hay muchas religiones, muchas diferentes maneras de creer, diferentes sectas, diferentes religiones, y mucha gente está confundida, no sabe si está en la verdad o no está en la verdad. Y yo quiero decirte que Jesucristo es la verdad. Y si estás en Cristo, estás en la verdad. Si estás en Cristo, estás en la verdad. Él es la verdad. Él mismo lo dijo, que Él era el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es a través de Jesús. El ir al Padre, pues es cuando el arrebato o cuando morimos. Cerramos nuestros ojos aquí y los abrimos allá en su presencia. Qué maravilloso será ese día, hermanos. Entonces, primeramente, hermanos, uno de los primeros beneficios que quiero mencionar, no hay condenación para el que está en Cristo. No hay condenación, no tenemos por qué temer. Cuando una persona
pues está a punto de morir por X razón, o va a entrar a una cirugía y le da miedo porque no sabe si va a salir de esa cirugía, no tiene por qué temer, porque si muere y si tiene a su familia asegurada, bueno, a la esposa, ¿verdad? Que es la que se queda, digo, si los hijos ya están grandes, ya están mayores, y si la esposa se va a quedar sola, pues saque un seguro de vida y déjela asegurada y no hay problema, ¿verdad? Para que ella no quede con problemas, con deudas y con cosas y situaciones. Entonces, si la esposa va a quedar bien, que sería lo único que nos debería de preocupar, si uno va a morir y está en Cristo, no hay por qué temer, ¿verdad que sí, hermanos? O si le da temor a usted morir. Porque si nos da temor es que hay inseguridad, hay cierta inseguridad, no sabemos qué va a pasar después de esta vida. Tenemos que estar plenamente seguros que no hay condenación para nosotros, hermanos, no vamos a ser condenados. El pecado ya no puede condenarme. Y estoy seguro que ya no voy a morir eternamente, voy a pasar a una vida mucho mejor que esta eternamente. Hermanos, ¿me lo creen o no lo creen? Yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. Vamos a ver, hermano, por favor. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, yo lo estoy diciendo, pero no es idea mía, es palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Entonces no hay condenación. ¿Y por qué, hermano? Porque el pecado ya no me puede condenar. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Me ha librado de la ley del pecado. ¿Y de qué más? De la muerte. De la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo... Fíjese, voy a leerlo para ustedes. Dice en Juan 5:24, de cierto os digo, y el Señor Jesucristo hace énfasis en el ciertos, de cierto os digo. Jesucristo, cuando está hablando con los fariseos y con sus discípulos y los que serían sus apóstoles, les repite la palabra 2 veces, de cierto os digo. Yo se los estoy diciendo y es la puritita verdad, que el que oye mi palabra, el que está escuchando la palabra, el que oye la palabra del Señor Jesucristo y cree al que le envió. ¿Quién le envió? Dios el Padre. El que le envió y cree al que le envió, al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cierto? Amén. O sea que no vamos a morir, hermanos. Muere este cuerpo, pero el alma pasa a una vida mucho mejor que esta, una vida eterna, un lugar glorioso, hermanos. El Señor Jesucristo dijo que Él fue a preparar morada, vivienda, casa, lugar, donde vamos a vivir allá por toda la eternidad. Y no va a ser una casa como las de aquí de la tierra, va a ser un lugar glorioso, construido por el Señor Jesucristo. Amén. Una construcción espiritual gloriosa, yo no sé cómo será, ¿verdad? Tiene que ser algo que podemos ver, lo vamos a ver, lo vamos a poder vivir ahí, tocarlo, verlo, o sea, disfrutarlo. Algo glorioso, hermanos. Ahora, pues no podemos entenderlo todo, pero es palabra de Dios, palabras del Señor Jesucristo. Dice, y no vendrá, estamos ahí en 5:24 dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, hermanos, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio que tengo por estar en Jesucristo?
No hay condenación por el pecado, ya, porque el pecado ya no puede condenarme. Por lo tanto, no voy a morir eternamente, sino voy a vivir eternamente. También, hermanos, Jesucristo o su palabra nos dice que somos nuevas criaturas. Él nos ha hecho nuevas criaturas. Entonces tenemos que examinarnos, hermanos, si hemos tenido esa experiencia de esa vida vieja y ahora comenzar a vivir una vida nueva. En algún momento hubo una transición, una transformación de nuestra vida, de nuestra mente, nuestras prioridades. Lo que era más importante para nosotros antes ya no lo es. Ahora nos importa más las cosas celestiales. Nos importa más la palabra de Dios, nos importa más Dios, Jesucristo, su palabra, su obra. Necesitamos de las cosas terrenales, pero eso no es lo más importante para nosotros, hermanos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Eso es lo que Dios nos enseña. Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Claro, es cierto, por algún trabajo, por algunas cosas que se hacen, sí, pero no es lo más importante, ni el trabajo, ni el dólar, ni nada de esas cosas. Lo más importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él es el que se encarga de bendecir el dólar, de bendecir la comida, de bendecir tu casa, de bendecir tu vida. No tienes que dejar de venir a la iglesia los domingos para ir a trabajar overtime y ganar más dinero. Una persona, hermanos, que ha nacido de nuevo, le da mucha importancia a la obra de Dios al congregarse. Algunas personas no. Tristemente me da tristeza con algunas personas que les da igual si vienen a la iglesia o no vienen. Les da igual servir al Señor. No tienen ese deseo, ese fervor. Es bien importante, hermanos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos día con día. Ahora, yo no estoy diciendo que la salvación se gana por obras, no estoy diciendo que la salvación se pierde, no, pero cuando estás en Cristo, hermanos, hay esa fuerza, ese deseo, ese fervor, y fallamos, pero el Espíritu Santo nos contrista de pecado, nos hace sentir que estamos mal, nos arrepentimos y no queremos volver a hacerlo. ¿Cierto? Amén. Bueno, nos hace nuevas criaturas. He sido libertado del pecado, de la vida vieja, de los vicios. A ver, hermanos, ¿están conmigo? Amén. ¿Verdad que sí? Hemos sido libertados de vicios, de cosas que practicábamos antes, que ya no las practicamos. Amén. De vivir una vida en lo oculto. O sea, hay personas como que están huyendo, escondiéndose, como que no quieren que se les descubra algo que esconden, que ocultan. No son libres, no hay libertad. Hermanos, nosotros somos como un libro abierto, no hay problema, puedes examinar mi vida, puedes ver. Y si algo yo estoy ocultando, tengo que darme cuenta que estoy en pecado delante de Dios. Y tengo que arrepentirme, pedirle perdón y decir, Señor, endereza mi vida. Amén. Hay personas, hermanos, que parece que huyen sin que nadie los persiga. Les da vergüenza, no saben. O sea, es algo extraño. Tenemos que saber, hermanos, que Cristo nos hace libres. No podemos seguir viviendo vidas dobles, ni triples, vidas como que algo ocultamos. Jesucristo me ofrece libertad, ¿cierto? Amén. Mire, voy y leo un versículo nuevamente para ustedes. Dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
Dice, y la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se acuerdan el pasaje que leímos hace rato, hermanos? Primera de Corintios 15, el versículo creo que es el 3 que dice, o el 2, que dice que si permanecéis en la palabra, sois verdaderamente salvos. Si no creísteis, en vano. Mire, téngase un poquito a pensar ahí. ¿Cómo que creyeron? Fue en vano. El Señor Jesucristo les dice a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y a través del conocimiento de la palabra, de ser un discípulo de Cristo, comienzas a adquirir esa libertad en Cristo Jesús. Y comenzamos a ser libres, y no tenemos por qué andar escondiendo nada, hermanos. Somos libres en Cristo, y si algo tengo yo que esconder, si algo escondo, tengo que sacarlo y decir, Señor, por favor, quita esto que me avergüenza, quita esto que tengo que pues esforzarme a vivir una vida doble, y tengo que ser un hipócrita porque oculto algo, hay algo que yo estoy ocultando. Pero hermano, Dios lo sabe todo. Dios me está viendo las 24 horas, cada segundo de cada hora. Él sabe lo que hay en mi corazón, lo más íntimo, lo que hay dentro de mi casa, lo que hay dentro de mi cerebro, de lo que hay en mi vida. Él lo sabe. ¿A quién le oculto? ¿A ustedes? A Dios no puedo. Nadie puede esconderse de Dios. Nadie, absolutamente. Y Cristo quiere que seamos libres. Ahora, ¿cómo puede ser esto posible? Estar en Cristo, ser libre, vivir una vida libre y que no haya ninguna condenación para mí. Veamos en Gálatas, hermanos, por favor. Gálatas capítulo 3. En el verso 23, dice, pero antes que viniese la fe, ¿estamos ahí, hermanos? Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mire, el apóstol Pablo dice que antes de que Cristo viniera, porque nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Dice que antes estaban confinados, protegidos, guiados, encerrados por medio de la ley. La ley que lo que hacía o hace, continúa haciéndolo, nos enseña lo que es pecado. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. La ley nos muestra el pecado, es como un espejo cuando te miras y cómo está tu cara, cómo está tu pelo, cómo están tus ojos, cómo está todo. Te miras en ese espejo, eso es lo que hace la ley. La ley, cuando yo leo la palabra de Dios, por supuesto, porque si no la leo, pues no me va a mostrar nada, pero la leo, me hace ver lo que está mal en mi vida. ¿Y para qué, hermanos? Para que yo cambie cosas en mi vida. Dice aquí, pero antes que viniese la fe, o sea, antes que viniese Cristo, antes que creyéramos en Cristo, estábamos confinados, o sea, como acorralados bajo esa ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro maestro. El maestro, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Entonces, hermanos, la ley me hace ver mis errores y me doy cuenta que soy un pecador,
estoy pues condenado para ir al infierno, porque a través de la ley es lo que hace, hacerme ver mi pecado. Me estoy explicando. Amén. Me hace ver mi pecado. ¿Qué es el pecado? Adulterio, fornicación, mentiroso, adúltero, ladrón, hipócrita, engañador. ¿Alguna vez ha echado una mentira? Claro. ¿Y qué nos hace eso? Mentirosos. ¿Alguna vez se comió una uva en el Walmart sin pagarla? ¿Y qué le hace eso? Ladrón. Todo eso es pecado, hermanos. Es pecado. Y la ley nos enseña que somos pecadores. Claro, ya no debemos de comernos las uvas sin pagarlas, ¿verdad? Ya no debemos de mentir. Nosotros ya sabemos todas esas cosas. Pero la ley nos lo hace ver y decimos, ah, caray, estoy mal. Ahora, ¿cómo puedo salvarme? Hay que venir a Cristo. Amén. Hay que venir a Cristo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? La fe en Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Es maravillosa la palabra de Dios. Para llevarnos a Cristo. Entonces, hermanos, eso es lo que hace la palabra de Dios, dejarnos saber nuestro pecado. Y mire, un poquito vaya a Romanos 8 otra vez, por favor, hermano. Vea lo que dice en el versículo 4. Bueno, el 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo soy débil, hermano, usted no puede, yo tampoco puedo por la carne, Dios envió a su Hijo. Gracias a Dios por Jesucristo, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Cuando nosotros venimos a Cristo, reconocemos nuestro pecado. Decimos, Señor, yo fui esto, fui aquello, hice todo esto. Ay, Señor, estoy perdido, estoy fatal. ¿Quién me puede salvar? Cristo nos puede salvar. Amén. Venimos a Cristo, le pedimos perdón. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Para eso Él murió en la cruz del Calvario. Señor, yo te acepto como el sacrificio perfecto dado por Dios el Padre para que yo pueda ser salvo. Él es el sacrificio que murió por causa de nuestros pecados para que podamos ser salvados. Fíjese lo que dice el versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo esa ley, bajo ese guía de la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántas bendiciones, hermano? ¿Cuántos beneficios tenemos en haber creído en Cristo? Amén. O sea, los que hemos creído en Cristo, los que lo hemos aceptado y los que estamos en Cristo, mire, hermano, ahora somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Ya no hay condenación. La ley del pecado no me puede condenar. No hay muerte para mí. Mire, hermano, pues si me muero en 2 o 3 días, mañana o pasado, van a ver el cuerpo ahí, pero ese cuerpo va a estar vacío, hermano. Mi alma va a estar con el Señor. Amén. Voy a estar gozándome en la presencia de Dios, hermanos. Yo lo creo firmemente. Me preocupa mi esposa, ¿verdad? Porque no tengo seguro de vida. Ahí se las encargo. Pero, hermano, así es. Yo le digo a mi esposa que se vaya ella primero, pero no quiere. No te considera. O nos vamos los dos juntos. No, que Dios nos guarde, porque cuando ya le he dicho eso, nos vamos los dos juntos, pienso que podemos morir en un accidente, ¿verdad? Un choque o algo y matarnos los dos, pero no. Todo será en el tiempo del Señor y Dios sabe cómo hacer las cosas perfectas. Amén. A lo mejor nos vamos en el arrebato.
Sería lo mucho, mucho mejor. Pero bueno, vamos a continuar aquí. Dice, pero venida la fe, el versículo 25, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios en el 26, por la fe en Cristo Jesús. O sea, no por la religión, no por la denominación, no por que soy bautista o pentecostal, que nací bautista o que conocía la iglesia bautista y me voy a morir bautista. No me importa a mí eso, lo que me importa es estar en Cristo, hermanos. Recuerde eso, lo que importa es estar en Cristo, no es la denominación, hermanos. Está bien que tenemos que estar en el mejor lugar donde se nos predique la palabra de Dios, se nos predique la verdad, pero que se nos predique con la Biblia, hermanos. No con filosofías, no con cosas de hombres, no, con la palabra de Dios. Pues todos sois, versículo 26, lo vuelvo a leer, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Tú crees en Cristo? Amén. Si tú crees en Cristo, eres una hija o un hijo de Dios. Amén. No porque seas bautista, no, porque crees en el Señor Jesucristo. Dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o sea, fuimos sumergidos en Cristo. Cristo está en nosotros, nosotros estamos en Cristo, somos uno en Cristo. Somos unos en Cristo, sea griego, sea judío, sea gentil, sea lo que de donde sea. A todos los que hemos creído en Cristo se nos puso en ese cuerpo y venimos a ser uno en Cristo. Amén. Ya no hay mexicano, costarricense, griego, judío, no hay nada. Todos somos una familia en Cristo. Amén. Somos una familia en Cristo. Y luego dice el 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ese es el punto, hermanos. Usted es de Cristo, asegúrese que es de Cristo, que usted le pertenece a Cristo. Ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, hermanos, ¿qué es la promesa del Señor? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, he aquí yo vengo pronto y los voy a tomar a todos ustedes para llevarlos, para que estén allá conmigo. Los voy a llevar a que estén allá conmigo. Qué bendita bendición tenemos en Cristo. Quiero terminar, hermano, por favor, en Romanos 8, en el verso 31. No importando raza, color, nacionalidad, educación, estudio, no importa, lo importante es que estés en Cristo. Dice en el verso 31, ¿qué pues diremos a esto, hermanos? ¿Qué podemos decir, hermanos? Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? ¿Dios es contigo? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti, hermano? El mismo Satanás no puede contra nosotros porque Cristo es nuestro defensor, nuestra protección. Si tenemos esa fe, si estamos en Cristo y algo nos está sucediendo, nos sucede, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Algo nos quiere enseñar, algo te quiere enseñar, pero siempre confía de que no hay nada contra ti que no sea sin el permiso de Dios. Dios es Dios que está haciendo algo, quiere enseñarte algo, y cuando termine de enseñarte, te va a dar la victoria. Aunque estamos en victoria, siempre estaremos en victoria, pero vas a salir de esa prueba. Sales de la prueba. Dice, el que no escatimó, o sea, no se lo privó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? Y hace una pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La victoria, el estar
caminando en el gozo del Señor. No tienes condenación, no tengo condenación, ya el pecado no me condena. Tengo una vida eterna. El 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ni el diablo, ni Satanás, ni ningún hombre, ni ninguna religión, nadie. ¿Quién te puede acusar si tú estás con Dios, si Dios está contigo? Dios es el que te justificó. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está delante del trono de Dios o a la derecha del trono de Dios el Padre. Está intercediendo por nosotros porque Él está diciendo al Padre, Él es hijo mío. Él me aceptó, Él creyó en mí. Yo lo cubrí con mi sangre. Él está cubierto con mi sangre. Él está intercediendo, está abogando por nosotros. El diablo va a acusarnos, pero Jesucristo es nuestro abogado, es nuestro defensor. Siempre ten eso en mente. Recuerda, Cristo intercede por nosotros. Y luego dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién, hermanos? ¿Tribulación? ¿Pasamos por tribulación? ¿Somos atribulados? Pues sí, pero no nos puede separar del amor de Cristo. ¿Angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. A Él sea la honra y a Él sea la gloria. Hermanos, mira, hermano, si tú estás en Cristo, todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Pero si tú no estás en Cristo, hoy puede ser el día que vengas a estar en Cristo. Que te asegures. Ahora, ¿quieres saber cómo nos damos cuenta si estoy o no estoy? Fíjate lo que dice el 28. Y sabemos, el verso 28 ahí, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tú tienes esta convicción? ¿Tienes esta convicción de que todas las cosas te ayudan para bien? ¿Y tú sientes en tu corazón que tú amas a Dios? Amén. ¿Amas a Dios? Todas las cosas te ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su plan, conforme a su propósito. Hermanos, nuestro Dios es un Dios eterno, que nuestra mente no lo puede entender. ¿Cómo? ¿Existe desde la eternidad? ¿Qué había antes de que Dios creara todas estas cosas? Que Dios me creara a mí. Yo pensaba que cuando yo comencé mi juventud, wow, me sentía, pero que yo era como si fuera Dios. Así nos sentimos los jóvenes, jovencitos. Creemos que la vida comenzó con nosotros y que nunca se nos va a acabar. Y luego después a los años empiezan a salir arrugas, empieza uno a envejecer. Y gracias a Dios porque nos dio la oportunidad y el privilegio de saber que hay un Dios todopoderoso, Amén, que existe desde la eternidad y que yo no soy nada. Amén. No somos nada, hermano, no somos nadie. ¿Qué existía antes? El mundo no existía, Él lo creó en algún momento. La luna, el sol, las estrellas, Él las creó en algún momento. Los ángeles, Él los creó. ¿Me siguen, hermanos? Amén. Él creó todas las cosas. ¿Qué había antes de que Él creara las cosas? No lo sabemos, hermano. Lo sabremos algún día, si es que Dios nos los quiere explicar cuando estemos allá. Probablemente sí nos los vaya a explicar. Pero, hermanos, Él es el Dios eterno. ¿A quién le compararemos?
Él mismo dice, ¿a quién me compararéis? ¿A cuál Dios? ¿A cuál religión? ¿A quién le compararemos? Ven a Cristo Jesús, Él es el Dios creador de todo el universo. Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Dice, estos a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Seremos glorificados cuando el Señor Jesucristo arrebate la iglesia. Amén. Pero ahora ya hemos sido justificados, ¿verdad? Amén. Hemos sido justificados. Nos llamó, nos predestinó porque nos conocía desde antes de la fundación del mundo, desde antes que creara Él el mundo, el planeta Tierra, ya nos conocía. Ya sabía cómo nos íbamos a llamar. Sabía que le íbamos a creer. Nos predestinó, nos justificó. Ya, gracias a Dios, alcanzamos la justicia de Dios. Por eso no hay ninguna condenación para nosotros. Y algún día nos va a glorificar. Cuando Él venga por la iglesia, nos va a llevar con un cuerpo glorificado y veremos al Señor Jesucristo cara a cara. Cara a cara le veremos. Ahora, si tú sientes en tu interior que no estás en Cristo, Cristo, ven a Él. Hoy puede ser tu día de salvación. Ven al Señor Jesucristo. Él te está esperando. Tú solamente tienes que decirle, Señor, te doy mi vida, quiero estar en ti. Yo quiero tener esos privilegios, esas bendiciones de no ser condenado, de tener esa vida eterna, esa seguridad que si yo cierro mis ojos aquí, los abro en tu presencia y que cuando tú vengas a arrebatar la iglesia me voy contigo. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar, Señor. Tú puedes recibir todos los beneficios del Señor. A orar al Señor y quiero dejar esto en tu corazón. Si tú no sientes la seguridad de estar en Cristo Jesús, el Señor Jesucristo está aquí y Él quiere que tú le des vida a Él. Él es el único que puede salvar tu alma, nadie más. En este momento, si tú no estás en Cristo, el Señor te lo está dejando saber.
tienes dudas, salvación, Él te lo está dejando. Tienes que pasar al altar si no quieres, pero ahí en tu lugar, ahí donde estás, dile al Señor, Padre, yo quiero tener esas. Ven al Señor Jesucristo, Él es el único que te puede dar la vida para que recibas todos sus beneficios, ninguna condenación hay, para que seas perdonado, para que la ley de la muerte y del pecado no te condene, para que vengas a ser un hijo o una hija de Dios. Padre, gracias Señor por esos maravillosos privilegios que usted nos ha dado a través de Cristo Jesús. Gracias por la palabra que usted nos ha dejado, que podemos leerla, estudiarla. Y gracias, Padre, por los que ya le hemos creído y nos ha dado de su Santo Espíritu. Y nos ha dado el privilegio de compartir la palabra, de servirle, de hacer algo por la gracia de Cristo para su obra. Padre, continúe bendiciendo esta iglesia. Muchas gracias por su amor y por su misericordia. Y ruego, Señor, les suplico, cualquier persona que está aquí, que aún no ha tenido ese encuentro personal con usted, Señor, que se vaya pensando en esa gran necesidad que tiene. Esa gran necesidad de estar en Cristo, para que cuando usted llame a su iglesia o para cuando nos llame a su presencia, sea pasando de esta tierra a su reino, no al infierno. Ruego, Señor, que nadie de los que estamos aquí, ¿verdad?, vamos al infierno, sino que todos pasemos a vivir la eternidad con usted, Señor. Gracias porque ha estado aquí, gracias por cada hermano, cada hermana, cada persona que aquí ha estado, Señor. Ruego que usted les bendiga, bendiga nuestras salidas, Señor. Guárdenos, Señor. Bendiga los alimentos que vamos a comer y bendiga, Señor, todo lo que hagamos hoy en el resto de este día. Se lo pido en el nombre de Jesús. Las gracias te doy, Señor. Amén.